Comenzamos con esta mesa de actualidad. Muchas gracias, Alfonso. Yo también súper fan de Carmento, me parece maravillosa. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Humberto del Horno, ¿cómo estás? Estupendamente. María José Fuente de Álamo, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Pues ya nos lo contaba nuestro compañero Sí. Pepe Torrecilla. Vamos a empezar hablando de vino. A la vuelta con los precios. Los precios de la uva, estamos ya con la vendimia en su variedad más temprana y efectivamente ha habido reunión y rueda de prensa de la UPA. Está con nosotros Julia Morcillo, que es secretario general de la UPA en Ciudad Real. Señor Morcillo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Conclusiones de esa reunión, de esa rueda de prensa. Bueno, pues la verdad es que empezamos una campaña más de vendimia en una situación complicada. Hay una situación complicada del sector del vino a nivel europeo y a nivel de Castilla-La Mancha. Desde luego esperábamos que esta campaña, donde en nuestra región o en nuestro país viene seguida de 2 años muy cortos en producción, donde posiblemente hayamos estado en las cosechas más cortas del último siglo, la del 2023 y también la del año pasado. Y este año, con unas perspectivas después de los meses de calor y las olas de calor, se espera una producción también bastante reducida. Pues esperábamos que, sobre todo en la comarca de Valdepeñas, que es donde hoy realizamos esta rueda de prensa, Hay y malestar después, claro, después de haber sido capaces de llegar a un acuerdo con el sector industrial para de nuevo volver a constituir el órgano de gestión de la ADO, la interprofesión, pues esperábamos que este año hubiera algo de sensibilidad, ¿no?, hacia los viticultores que vienen ya 3 o 4 años llevando las explotaciones a pérdidas, ¿no? Y en vez de ver pues una actitud positiva, pues estamos viendo lo contrario, ¿no? Los primeros precios que están firmando en esos contratos, pues en algunos casos se mantiene el precio de la campaña anterior y en otros, pues sin llegar a acuerdos con el sector productor de forma unilateral. Algunas de las empresas, los grandes industriales que operan en esta comarca, pues lo que están haciendo es acogerles una parte de su producción a precios de DEO, con la misma cuantía o el mismo precio del año pasado, pero incluso reduciendo ese cupo que le cogen como uva DEO y llevándoles el resto de la producción a vino de mesa, ¿no? Con lo cual, pues están perdiendo y estamos llevando prácticamente a la ruina, a la situación de muchas explotaciones en esta comarca. Qué pena, porque además irónicamente, con la perspectiva que hay, ¿no?, de la calidad de vendimia, de uva que vamos a tener. No sé si quieres hacer alguna pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Julián, soy Humberto del Buenos Horno. días, sí. Encantado de saludarte. Yo quería preguntarte cómo de importante es verdad que siempre los precios que se pagan por la uva empiezan muy bajos, luego van subiendo poco a poco, aunque nunca lo suficiente, sobre todo en los últimos años, pero cómo de importante es mandar el mensaje de que no se puede ir a pérdidas, que hay que cobrar lo que vale al menos producir la uva y sacarlo un poquito más, sobre todo en un contexto a nivel continental en el que es tan importante apuntalar la regeneración de la mano de obra en el campo, ese relevo, esa incorporación de los jóvenes. Entiendo que una cosa llevará a la otra, poder conseguir un precio justo para el producto, sobre todo de la uva, pero del resto de producción agroalimentaria en la región y en el país, es importante para enseñar el camino y para que esa puerta a los jóvenes agricultores no se cierre todavía más de lo que está actualmente. Pues sí, son muchas las dificultades que se tienen en el campo. En algunas comarcas, como en la de Valdepeñas, esta producción es un referente económico, es algo que va, ¿no?, con la historia de la comarca y que apuntala la creación de empleo y el mantenimiento también de estos viñedos y por desgracia pues llevamos años ya produciendo a pérdidas. Por desgracia la ley de la cadena aquí no se aplica, la industria no garantiza los costes de producción a nuestros viticultores y es una zona donde tampoco las cooperativas funcionan, ¿no?, porque tenemos grandes operadores que prácticamente controlan el 90 y tantos % de la producción y finalmente nuestros viticultores pues están sujetos a lo que de forma unilateral tienen firmar en sus contratos, ¿no? En otras zonas de la región donde las cooperativas tienen mayor implantación, pues al final resulta de intentar vender a un buen precio finalmente el vino que se produce o el mosto y tener un resultado
satisfactorio, pero aquí no depende de tu esfuerzo, de tu trabajo. Cuando ves además que estás trabajando todo el año por conseguir una calidad, por estar dentro de unas normas que están marcadas dentro del pliego de condiciones de la DO, pues que luego de forma unilateral, pues una parte de tu producción te dicen que te la cogen como DO y otra te la cogen como mesa, lo que significa reducir el precio de esa OGA un 31%, ¿no? Esto lo hemos denunciado a la ITA y vamos a seguir insistiendo, ¿no? Porque creemos que estamos margen de maniobra. Pues todo nuestro apoyo, desde luego que sí. Secretario General de la UPA en Ciudad Real, Julián Morcillo, gracias por habernos dado estas explicaciones de su rueda de prensa hace 2 minutos hablando sobre este asunto. Gracias, un saludo, muchas gracias. Bueno, pues así está, cómo viene la vendimia, cómo viene el precio de nuestra uva. Pues eso será la situación en el campo. Tenemos que hablar de nuevo de accidentes laborales. Un trabajador de 40 años ha tenido que ser hospitalizado grave. Ha ocurrido aquí en Toledo. Se precipitaba de un edificio de 2 metros de altura. Alfonso. Sí, bueno, está hospitalizado, estamos realmente preocupados. En el último mes de agosto, 5 fallecidos en la provincia de Albacete, el último el otro día en Villarrobledo. Así que vamos a saludar a la secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras, Raquel Payo. ¿Qué tal? Buenos días. Raquel Payo. Sí. Ahora le escuchamos perfectamente. Sí. Estábamos hablando del último herido hoy en Toledo tras caer de 2 metros, el otro día en Villarrobledo, un fallecido, 2 heridos, 5 fallecidos en lo que va de mes de agosto solo en Albacete. Es una situación preocupante. Absolutamente. Para el movimiento sindical de clase, para Comisiones Obreras, es una preocupación reiterada el que las malas condiciones en materia preventiva en las empresas de nuestra región hace que estemos en unas cifras de siniestralidad absolutamente intolerables. Lo venimos denunciando cada vez que tenemos ocasión de conocer las estadísticas que están detrás y obviamente queremos poner sobre la mesa la problemática que tenemos en este momento en nuestra región y es una absoluta debilidad preventiva. Asistimos como las empresas tienen en ocasiones un servicio de prevención contratado que acude a las empresas a hacer algún tipo de documentación, pero que no hace un seguimiento, que no hay una gestión preventiva real. Y obviamente de esa situación pues tiene como respuesta estos accidentes, desgraciadamente, en el que un día sí otro también estamos conociendo algunos con tremenda gravedad para los trabajadores y las trabajadoras y otros, desgraciadamente, con una consecuencia como los que estamos conociendo ayer y hoy con la muerte de los trabajadores o trabajadoras. Por lo tanto, desde Comisiones Obreras no podemos hacer más que, obviamente, estar a disposición de esos familiares para emprender aquellas medidas legales que consideren, porque obviamente hay que emprender medidas legales contra las empresas incumplidoras sin ningún tipo de duda. Raquel, teníamos además, por desgracia, que lamentar la muerte de ese trabajador en Villarrobledo, más otras 2 personas heridas. La provincia de Albacete está siendo la más castigada. Sí, el verano nos está arrojando unas cifras que preocupan a la provincia de Albacete, lo que no significa que el resto de las provincias de nuestra región tengan una situación preventiva mejor. Desgraciadamente, como decía, los datos que se están conociendo a lo largo del verano hacen que la provincia de Albacete tenga un número de accidentes más alto, pero la realidad que vemos día tras día, cada vez que acudimos a los centros de trabajo a denunciar condiciones que son inseguras o que son insalubres, es como es el común de las condiciones, especialmente en los sectores más precarizados, los sectores con mayor rotación, los sectores en los que menos formación hay, los sectores en los que hay una rotación muy alta de la población trabajadora, en los que vemos como esa gestión preventiva no existe, esa formación a los trabajadores no existe y, por tanto, un trabajador que acude a su centro de trabajo sin la formación, sin los equipos, sin tener el asesoramiento necesario, sin que haya una supervisión de esas medidas preventivas, pues se ve abocado a sufrir un accidente. Hola Raquel, yo quería preguntarte porque os he escuchado reiteradamente pedir más fuerza, más apoyos para inspección de trabajo. ¿Qué falta? ¿Falta gente? ¿Falta voluntad? ¿Falta más inversión? Bueno, respecto de los medios de la inspección de trabajo, para nosotros es una demanda reiterada. Yo quiero poner en valor el trabajo que hace la Inspección de Trabajo en Castilla-La Mancha. Creo que es fundamental que haya vigilancia y control y en estos casos en los que vemos estos incumplimientos que haya sanción. Es fundamental que esa mano de la Administración laboral, en este caso de la Inspección de Trabajo, esté detrás
de esas empresas incumplidoras, de esos empresarios incumplidores, para que sean sancionados. De otro modo, creo que difícilmente vamos a salir de estas cifras. Para nosotros es una demanda fundamental que haya más recursos. También decimos de forma reiterada, no puede haber un inspector de trabajo en la puerta de cada empresa, al igual que no tenemos un guardia de tráfico en cada rotonda. Yo creo que la cultura en materia de seguridad vial ha hecho que la mayoría de los conductores cumplamos con las normas en materia de circulación y de seguridad vial. Creo que sin necesidad de que haya un inspector de trabajo en cada empresa, el empresariado debería cumplir con las normas. Claro, no obstante, para nosotros es una prioridad que haya más medios en la inspección de trabajo, porque realmente tenemos una comunidad autónoma con muchísima extensión, con empresas muy pequeñas, con pymes y micropymes, que es necesario que tengan una vigilancia y, por tanto, siempre los recursos para inspección de trabajo serán bienvenidos en Castilla-La Mancha por nuestra parte. Ha quedado perfectamente claro. Gracias, Raquel Payo, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Ojalá pronto se va a trabajar para que haya muertes cero en cuanto al ámbito laboral. Ojalá sea así. Ojalá. Un saludo, gracias. Gracias, un saludo. Un abrazo, Raquel. Desde luego lamentable. El caso de Albacete es absolutamente doloroso. 5 fallecidos, además de todo tipo. Una empleada marroquí en una finca agrícola atropellada por una carretilla, un trabajador recogiendo hierbabuena infartado, 2 caídas en altura, un atrapamiento en una máquina, de todos los tipos. Y qué casualidad, nunca muere alguien con corbata en un despacho haciendo una hoja de Excel. Siempre lo decía Raquel, sectores precarizados. Y creo que es ahí donde hay que poner el acento, porque es triste no llegar a fin de mes, pero más triste es no llegar a casa de tu puesto de trabajo. Totalmente. Hay que hacer algo cuanto antes. Bueno, pues desde luego no ha podido quedar más claro en la entrevista que hemos tenido con la Secretaría de Comisiones Obreras. Bueno, vamos a hablar de ese reparto de menores que ya se ha fijado en cada una de las comunidades autónomas. Sí, para que se hagan una idea, se habla en cada comunidad autónoma de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. Sandra Reaza, cuando quieras. Muy buenos días. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. La norma fija un ratio de 32 plazas por cada 100.000 habitantes, lo que permite reubicar los casi 4.000 menores que se encuentran repartidos entre Ceuta y Canarias. Cataluña, Madrid y Andalucía serán las comunidades autónomas que mayor acogida alberguen, mientras que La Rioja, Navarra y Cantabria tendrán menor capacidad. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado esta medida como un punto de inflexión para una acogida digna y solidaria. Muchas gracias, Sandra Reaza. La pregunta que nos hacemos es cómo nos va a afectar aquí en nuestra comunidad, en Castilla-La Mancha. Bueno, Castilla-La Mancha, que había... esto se ha aprobado mediante Real Decreto sin que exista algo que sí debería haber existido, que es ese gran consenso de las comunidades autónomas, ¿no? Y ahí se nos puede dividir un poco el alma y el corazón y decir, bueno, es que aquí realmente todos queremos ser solidarios, ya. Pero también queremos todos que la cosa se haga de una manera justa y ordenada por el bien, además, de estos adolescentes, debemos decir, en ese reparto. Entonces, quitando todo eso, Castilla-La Mancha, que se planteaba la opción incluso de poder recurrir esta decisión, pues ya iremos viendo, porque bueno, el Gobierno lo que ha dicho es que esto empieza desde ya, aunque se apunta también a una serie de retrasos en cuanto a al traslado logístico puro. Se dan cifras de que para esos 3.000 adolescentes el presupuesto va a ser de unos 100 millones de euros, con lo cual esos son unos 33.000 euros por chico, pero no se crea la plaza de la noche a la mañana, que es una de las claves que están diciendo las comunidades autónomas. O sea, no tenemos sitio, dónde lo hacemos, dónde los ponemos. O sea, hay como más interrogantes que soluciones claras. Ahora, es un problema muy urgente. Desde luego, mira, fíjate que las comunidades autónomas, dependiendo de quién gobierne, tienen un punto de vista o tienen otro. En Castilla-La Mancha ya se han pronunciado a lo largo del día de hoy. La versión oficial del Gobierno de Castilla-La Mancha es que bienvenidos sean, que se hará todo lo posible para no solo albergar a menores, porque esto no consiste en almacenarlos como si fueran tuppers en el mueble encima del microondas. Hay que darles un proyecto vital para que se desarrollen hasta su mayoría de edad. Pero el discurso de Castilla-La Mancha ha sido bienvenidos sean, pero con financiación. Al final es una decisión del Estado, que es a quien le corresponde. Las comunidades autónomas tienen que pagar ahora todo lo que consiste en poder efectuar efectivamente ese desarrollo vital de los inmigrantes, que son personas que son menores que van a venir a nuestra comunidad autónoma. Dicho esto, la pelea política está ahí. El Partido Popular a nivel estatal no ha hecho su trabajo buscando un consenso que también debería haber buscado el Gobierno del Estado, y a partir de ahora pues también es un plano de batalla más en el tablero para que las comunidades del Partido Popular pues hagan la guerra con esto. Y unas dicen que no está financiado, otras que no quieren, y otras le hacen el caldo a la parte que tienen más de la extrema derecha, rechazando
paralizándolo de plano. No nos olvidemos, son personas y son menores sobre todo. Totalmente. Bueno, pues 1:24, estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el Ministerio de Economía Claro. y de los aranceles. Bueno, la verdad es que parece que se han fijado, ya veremos, igual mañana todo cambia. Los aranceles fijados en el 15%, reunión en el Ministerio de Economía. Carlos Cuerpo se ha reunido con los diferentes sectores y con toda la información está nuestra compañera Eva Soteras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde las 12 del mediodía se celebra una reunión en este Ministerio de Economía presidida por el titular del Ministerio, Carlos Cuerpo. Le acompaña su colega de gabinete en Agricultura, Luis Planas, y también están presentes los diferentes miembros de la cadena alimentaria. Sobre la mesa, ese acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos de fijar un gravamen del 15% a los productos alimentarios exportados al país norteamericano. Ya hay algunas reacciones. Desde COAG y Asaja denuncian la asimetría de este acuerdo. Nuestros productos se envían con un 15% de aranceles y los productos que vienen de Estados Unidos vienen con 0 gravámenes. Hay que recordar que entre el 1 de enero y mayo de este año se han exportado en productos alimentarios 1.400 millones de euros. De ellos, 380 millones pertenecían al aceite de oliva, algo más de 130 al vino y más de 81 millones a la aceituna de mesa. Nos quedamos aquí muy pendientes porque en unos minutos está previsto que den declaraciones de esta reunión las diferentes organizaciones agrarias. Gracias, Eva Soteras. ¿Cómo nos va a afectar y cómo nos va a repercutir? Pues fíjate que ¿ves más oscuridad o más claridad? Pues mira, Depende del día. Por intentar poner orden, esta es una reunión que se hace para poner un poco de claridad, porque no nos olvidemos, y oye, esto no lo ha firmado el Gobierno de España, esto lo ha firmado Europa en una especie de nebulosa que ahora se va explicando por pasos. La Comisión Europea ha ido explicando a los Estados miembros y lo que sabemos es que ese 15% en principio es un máximo, que no tendría que aplicarse a todo, pero que en principio sí se aplicará a todo, salvo aquello que le convenga a Estados Unidos. Por eso se ha dejado fuera los medicamentos genéricos. La idea es que se pueda negociar algo más, pero sí que hay pues una serie de cláusulas que suenan muy injustas, como que no sea recíproco, que decía Eva, que es asimétrico. Es una absoluta injusticia, desde luego. Y así están pues quejándose, pero ahora la reunión era para intentar poner esa luz que no se ve de momento. Fíjate, decías, María José, que era una decisión que toma Europa, voy más allá, que la toma Ursula von der Leyen en aquella foto en un campo de golf en Escocia, y a partir de ahora lo que tienen que hacer los gobiernos, que es lo que hacen los dos ministros, Carlos Cuerpo y Luis Planas, es primero hacer un análisis de qué puede ocurrir si es que al final los aires que vienen de Estados Unidos son estos, porque yo creo que todos los periodistas que estamos en esta sala, lo primero que hacemos cuando nos levantamos después de apagar la alarma es ver qué ha dicho Donald Trump, porque cada día va cambiando de opinión. Dicho esto, echo de menos a las comunidades autónomas en esa reunión, supongo que las habrá posteriormente, y a partir de ahí hay que establecer medidas para proteger a las empresas, pero ojo, también a los trabajadores. Creo que siempre en este país últimamente creo que sí se ha dado la talla. Hemos visto cómo ha habido procesos de protección también de los trabajadores que acaban en el paro porque se disminuía la actividad económica, que no se quede solo en las empresas, porque también sin trabajadores y sin empleados no sería nada. Y a partir de ahí, pues cruzar los dedos y, como decías, Alfonso, que nos quedemos como estamos de momento, porque a saber qué nos viene de Estados Unidos en los próximos días. Bueno, no nos gusta dar esta noticia porque han crecido las llamadas al teléfono de atención a las víctimas por violencia de género. Desde luego, además ha aumentado casi un 1,5% con respecto a 2024. Lourdes Herráez, cuando quieras. Buenos días. Las llamadas al teléfono contra la violencia de género en Castilla-La Mancha han aumentado este año respecto al mismo periodo del año anterior. En 2025 se han registrado 4.715 llamadas, lo que supone un incremento del 1,4%. Según la Consejería de Igualdad, el 78% de las llamadas lo hicieron las propias mujeres afectadas y un 68% corresponden a mujeres de nacionalidad española. Es importante destacar el hecho de que cada vez más mujeres se atreven a llamar. Por eso el teléfono 900 100 114 está abierto los 365 días del año. Gracias, Lourdes. Parece que esto tiene como, vamos a decir, que una doble realidad. Por un lado es bueno que llamen más, pero por otro lado hay más llamadas.
¿Cómo lo interpretamos? Yo quiero intentar ser positiva, porque los datos yo creo que de alguna manera nos invitan a ello, y porque es verdad que efectivamente, o sea, no podemos saber si hay más o si hay menos sabiendo que hay gente que no llama, porque hay gente que no llama, ¿no? Y voy a un dato: el 78% de las llamadas fueron realizadas por las propias mujeres afectadas. Nos falta un 20 y algo por ciento de que no han llamado o que ha llamado otra persona. O sea, lo peor es siempre no llamar, ¿no? Y siempre es lo peor no llamar, ¿no? Porque por miles de razones, o sea, porque no se tiene esperanza, porque no se confía en el sistema, por lo que sea, porque sabemos, y esto no es porque tengamos una bola de cristal, que hay gente que no puede denunciar por lo que sea, ¿no? Porque incluso sabemos que hay quien denuncia y luego se vuelve atrás, con lo cual yo creo que intentando cogerlo desde ese lado positivo, sí que tiene que ser lo que suba. También es una subida que no llega a ese 2%, pero de verdad que se tienen que sentir escuchadas, porque si no es un abandono de la sociedad. Y mira que los datos son fríos, son casi 5.000 llamadas, que también son 5.000 historias de maltrato, de presunto maltrato, que evidentemente yo lo doy por creíble absolutamente en todas las llamadas. Me quedo también con ese dato de que 8 de cada 10 mujeres de las que llaman son precisamente las víctimas, teniendo en cuenta que hay muchas víctimas que, como decía María José, no pueden llamar, o porque están recluidas en no saber qué centros, porque no tienen papeles, porque están desprotegidas, o porque no tienen directamente una red de seguridad, porque son inmigrantes y no tienen una familia con la que contar más allá del marido o del maltratador que les sustenta. Y a partir de ahí, siendo el dato muy frío, lo que es cierto es que las llamadas de hoy, o se hace algo con ellas y se empieza a tramitar, a hacer un trabajo efectivo desde las fuerzas y cuerpos de seguridad y también desde la justicia, para que esas llamadas no se conviertan en los asesinatos, en los casos de violencia del futuro. Así que bueno, son datos, no dejan de ser datos, lo que hay que hacer es, detrás de esos datos, trabajar más, un poquito más. Visita de los Reyes a las zonas de los incendios, Alfonso. Sí, los Reyes de España, que han estado en todo momento informados, visitan desde hoy hasta el próximo viernes las 3 comunidades afectadas. Comienzan hoy por Castilla y León. Lucía López. Buenos días. Los reyes de España, Felipe VI y Leticia, visitan las zonas más afectadas por los incendios forestales en nuestro país. La ruta, que se extenderá hasta el próximo viernes 29 de agosto, llevará a sus majestades a visitar Sanabria, Las Médulas, Galicia y Extremadura. De esta forma, sus majestades podrán conocer de primera mano la magnitud de los daños ocasionados y las necesidades de todos los afectados, aunque ambos han estado pendientes en todo momento de la situación crítica ocasionada por el fuego. De hecho, el rey Felipe tuvo que suspender sus vacaciones para acercarse al cuartel general de la UME, situado en Torrejón de Ardoz, para conocer de primera mano la situación crítica generada por los incendios. Gracias, compañera Lucía López. Está bien que los monarcas también, es verdad que han estado muy cerca, incluso aquí en Castilla-La Mancha, que no hemos tenido incendios tan complicados como en Castilla y León, Extremadura o Galicia, pero también se puso en contacto directamente con el presidente autonómico, con Emiliano García Paje, sobre todo cuando se sucedía aquel incendio en Navalmoralejo, que ha sido el más grave que hemos tenido aquí. Es el momento de ir, ahora que parece que está mejorando la cosa, aunque en Castilla y León todavía hay 6 incendios bastante delicados, pero ya lo vimos con la Dana, que están asumiendo un papel al menos de estar y de figurar. Tampoco tienen que coger una manguera y apagar el fuego, pero estoy seguro de que la autoestima para toda una zona que ha sufrido tanto, yo creo que se ve reforzada con la presencia de los Reyes. Así es, sí, la gente lo agradece, porque en este clima de incendio polarizado que llevamos viviendo todo el verano, la monarquía juega un poco ese papel de puramente institucional, sin ser tan partidista en este momento en el que bueno, podemos quejarnos un poco de cómo está el incendio político también. Ellos estuvieron en la Dana, se va un poco también en esa misma línea de ir visitando, y fijaos que han empezado por las que han sido zonas más complicadas, y es que Sanabria, aparte de que todavía tiene ahí el problema, se ha visto afectada 2 veces por la misma, o sea, el hombre no tropieza 2 veces con la misma piedra y también tropieza 2 veces con el mismo incendio, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos... Hay que estar muy pendientes de esas reactivaciones, además nos lo contaba el otro día la vicedecana de Ingenieros Forestales, que es una de las cosas que también más preocupa. Muchísimas gracias, José Fuente Álamo, gracias Humberto del Horno.